Hermanos, soy el hermano Rodney Lane, otra vez de la Iglesia Bautista Libertad, aquí en Bernalillo, Nuevo México. Espero que el Señor les haya bendecido en gran manera. Qué gusto en verlos aquí en el templo. Lo digo, no hay nadie. Estamos orando, hermanos, que Dios nos abra las puertas para poder reiniciar los cultos. Pero por mientras aquí, por medio de los videos, tenemos oportunidad de predicar y enseñar la bendita palabra de Dios. Hermanos, vamos a estar en el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Regresamos, hermanos, a Gálatas 5, versículos 16, 17 y 18. Luego brincamos al fin del capítulo. Tocamos el punto, el título del mensaje la semana pasada. Tocamos el punto de lo que eran las obras de la carne. Las obras de la carne. Y ahora vamos a ver, hermanos, el versículo 16, 17 y 18. La Biblia dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a orar, vamos a darle seguimiento. Señor, una vez más, en ese día te agradecemos, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, por los hermanos que están oyéndome, Señor, por medio del internet. Bendice el YouTube channel, que los hermanos que están escuchando ahí alrededor del mundo, en el español tanto como en el inglés, pueden, Señor, agarrar algo que les sea benéfico. Y, Señor, que sea este mensaje algo que te glorifique. Dame facilidad de palabra, que mi mente esté entonado, Señor, con la tuya. Y te ruego, Señor, que tú toques mis labios y mi corazón para que yo predique únicamente lo que te glorifique. Gracias por lo que harás, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es el título del mensaje el día de hoy. Y si no me equivoco, es el 15º mensaje de Gálatas, el número 15. Gálatas, mensaje número 15. Y vamos a hablar un poco, hermanos, de lo que significa andar en el Espíritu, y además vamos a brincar a lo que son los frutos del Espíritu. El domingo pasado hablamos de las obras de la carne específicamente, y hoy vamos a hablar específicamente de cuáles son o cuál es el fruto del Espíritu. Cuando una persona es perdida, muchas veces me han dicho: pastor, tú tienes tu religión y yo tengo la mía. Precisamente, chavos, lo que te digo. Exactamente. Lo que he predicado todas estas semanas te debe enseñar la necesidad de que tú consideres lo que la Biblia dice acerca de tu religión. Si tu religión no viene en la Biblia, estás bien equivocado, no importa la religión cual tenga. Yo tengo una vida nueva en Cristo porque soy salvo. Y lo que tú tienes es una religión. El Espíritu Santo vive en mí y produce sus frutos en mi vida. Él hace este trabajo en mí porque yo soy salvo y estoy en el camino rumbo al cielo. Todavía tú tienes una religión nada más. Tú estás trabajando para que lo logres por tus propios méritos. Y Dios te ha dicho que no lo vas a poder. Ahora, mi vida nueva en Cristo es evidencia en la manera en que yo camino la vida cristiana. Pero su religión es evidenciada por la manera en que tú hablas, tu hablar. Caminar y hablar son cosas distintas, chavo. Y tienes que pensar lo que estás haciendo. El mensaje de hoy nos da el contraste entre lo bueno y lo malo. La semana pasada tocamos las obras de la carne. Y esta semana hablemos, hermanos, del fruto del Espíritu. ¿Quién lo tiene y quién no lo tiene? ¿Quién lo produce y quién no lo puede? El fruto del Espíritu puede ser imitada, pero no puede ser replicada. Puede ser imitada por un inconverso, pero no lo puede ser replicado, porque se requiere el Espíritu Santo para poder producirlo. Él lo hace porque Él vive en el creyente. Hay una diferencia, y diferencia grande.
Cuando estamos hablando de Gálatas 5, versículos 16 al 18, que acabamos de leer, hermanos, nosotros tenemos dos opciones. Como creyente, tenemos dos opciones. Ahora, recordemos, hermanos, de que estamos hablando precisamente de que esta vida o este libro de Gálatas está escrito a los cristianos. No se trata de los inconversos. Los inconversos ahí están. Allá van, ahí están. Pueden escuchar, pero no pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Eso fue escrito a la iglesia, a los creyentes, y los inconversos nada tiene que ver con eso. Podemos andar en el Espíritu o podemos cumplir así las obras de la carne. Son las dos opciones. Ahora, caminar en el Espíritu no es por los chicos de coro. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, separa lo carnal de lo espiritual. Andar en el Espíritu separa lo carnal cristiano del cristiano que está lleno del Espíritu. Los perdidos no pueden caminar en el Espíritu porque no lo conocen, no lo tienen. No tienen a Cristo como su Salvador personal, tampoco tienen el Espíritu Santo. Y si ellos tratan de producir estos frutos en su vida, ellos simplemente están chantajeando a la gente. Sin el Espíritu Santo, ellos no pueden caminar en el Espíritu. Hemos dicho eso muchas veces. Un creyente que no lucha para caminar en el Espíritu puede parecer de ser prendido y apagado, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Eso sucede en la vida de un cristiano. Sin embargo, la lucha del vivir con Dios o vivir para Dios, la lucha es seña de que hay una vida cambiada por la santa palabra de Dios. Ahora, punto número 2. Eso fue el primero. Vamos a ver al versículo 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se nombra 9 cosas. 9 cosas. Versículo 19 al 21 habla de los 18 cosas que tocamos el domingo pasado. Si les haya olvidado, póngale en la pausa. Regresa la semana pasada al video anterior y escuche muy claramente. Ahí hablamos de lo que es andar en la carne, lo que son las obras de la carne. Ahora vamos a hablar de lo que es el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu únicamente puede producido en la vida de un creyente porque son producidos o es producido este fruto por el Espíritu Santo. Si el hombre natural o el inconverso no tiene al Espíritu Santo, no va a tener el fruto del Espíritu. No importa qué tanto trata de esforzarse de producir ese fruto, no lo puede hacer porque ese fruto únicamente se produce por el Espíritu Santo. Es la obra de Él en la vida de un creyente. Así como un racimo de uvas. Cuando uno come un racimo de uvas, tiene 9 ingredientes en ese racimo. Y para aprovecharse de los 9 vitaminas y minerales que se contienen en ese racimo, tiene que comer completamente, totalmente el racimo. Tiene que comer todo el racimo para poder aprovecharse de esos 9 frutos. Ahora, en la vida de un creyente, el Espíritu Santo produce esos 9 frutos en la vida de un creyente. Sin el Espíritu Santo operando en la vida de uno, es imposible que el hombre lo produzca por sus méritos. Ahora, porque estos 9 frutos o ese 9 fruto es producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente, totalmente estos 9 van a estar presentes en la vida de un creyente. No es decir que siempre van a estar todos a ras. Puede ser que está más evidente uno de esos mencionados que otro. Pero de una manera u otra, todos esos frutos, todas esas palabras, todas esas cosas, estos 9 van a estar producidos y van a ser evidentes en la vida de un creyente.
Vamos a hablar de lo que son los frutos. Vamos a verlos específicamente, una definición cortita. Vamos a ver, dice, versículo 22, mas el fruto del Espíritu, nota conmigo, es el fruto. No son los frutos, perdóname si lo digo así, pero es el fruto del Espíritu, así en conjunto. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es el amor? Les he dicho muchas veces que el amor, lo que se nombra el amor hoy en día simplemente es concupiscencia. La mayoría de lo que se nombra hoy en día el amor es concupiscencia. Sí, no tiene nada que ver con el amor. El amor viene de Dios. Uno no sabe cómo amar hasta que conozca a Dios. Conociendo a Dios, ya sabe cómo amar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Claro. Y ese amor que tenemos nosotros se produce a través del Espíritu Santo. Él lo produce en nuestra vida. Hay una palabra griega que es ágape. Ágape. Esa palabra es el amor que uno muestra como padre a hijo. Es como amar a alguien tanto que haría lo más necesario para ellos, aunque ellos no saben lo que es lo mejor. Uno hará lo mejor para uno, sin saber ellos qué es lo mejor. Puede ser que no lo quieren. ¿Cuántas veces Dios nos ha amado? Envió a su Hijo morir en la cruz. Sin embargo, la gente bien ingrata lo rechaza. Es el amor. Se refiere a amar y hacer para el otro lo que es lo mejor. Aunque ellos, y aún ellos, sin saber lo que es lo mejor para sí mismo. Luego vamos a hablar, el versículo 2, el número 2, es el gozo. Es el gozo. El gozo, hermanos, es una deleite calmante en la vida de un creyente. Es regocijarse. ¿Cómo es posible, estando nosotros golpeados día con el diablo y abusados por el mundo y todo eso que sucede, cómo es posible que vamos a ser gozosos? La única manera es dejar que el Espíritu Santo produzca el gozo en nuestra vida. Porque el diablo quiere robar el gozo. El diablo quiere chantajearnos. El diablo quiere tumbarnos los dientes. Él quiere robarnos. Es un mentiroso. Sin embargo, el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros. ¿De dónde viene ese gozo? ¿De dónde es el fuente o la fuente de ese gozo? Viene de Dios mismo. Si el diablo nos ha robado el gozo, debemos ir a Dios y pedirle el gozo y dejar que el Espíritu Santo produzca el gozo en nuestra vida, porque ese gozo proviene de una vida que ha sido cambiada por la obra del Evangelio en uno. Ahora, la tercera cosa, la paz. La paz. Ay, hermanos, ¿cuántas veces los mártires, que cuando les amarraron las manos y los pies al poste, montaron así la leña, le empezaron a encenderles y ellos estaban ahí con paz? Es el paz que pasa sobre todo entendimiento. Cuando nosotros ahí estamos preocupados, ya nos caímos de rodillas y dedicamos la cosa en que estamos preocupados, lo dedicamos a Dios pidiéndole que Él se encarga de esa cosa y que nos dé la paz de saber que Él está obrando, aun cuando no podemos ver su mano. La obediencia, hermanos, la fe es obedecer a pesar de lo que sucede después. Voy a leer Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, hermanos. Filipenses 4. Luego en versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos muestra, hermanos? Que no debemos andar preocupados, debemos dedicar la cosa, ponerla en las manos de Dios. Hermanos, ¿sabe qué? Que la carretilla de Dios es más grande que su pala. La carretilla de Dios es mucho más grande que la pala que usted está escarbando. Hermanos, los problemas que tenemos, Dios es más grande. Dios supera todo.
Simplemente hay que tener paz de saber y confiar que Él está trabajando. Es estarnos quietos. También, hermanos, se trata de estarnos quietos por causa de una relación establecida por medio de la sangre de Cristo. Eso nos da paz. Las circunstancias alrededor de nosotros no tienen que cambiar, hermanos. Puede ser una tortura diariamente y día con día, hermanos. Puede suceder que todo el mundo está en caos, pero nosotros estamos en paz porque tenemos una relación establecida con nuestro Señor Jesucristo. Lo mencioné en el mensaje en inglés, hermanos. Una vez estaba siendo yo tentado severamente, hermanos, por el diablo. Estaba trabajando y día con día ahí el diablo me estaba dando, diciendo muchas cosas. Estaba provocándome la ira y luego una tentación tras otra tentación, de varias formas, en varias maneras. El diablo me tentaba para perderme el coraje, para decir algo indebido, para hacerme enojar, para provocar un pleito, para desanimarme, así por todos lados. Y de repente el Espíritu Santo me dijo: mi hijo, ¿sabes qué? Nada de lo que sucede hoy te va a quitar la salvación. Me dio tanto gusto. Me dio tanto gusto y tanto gozo. ¿Por qué? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento me guardó mi corazón. Y luego la longanimidad, el número 4. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia, hermanos. La paciencia es tener el poder para vengarnos, pero decidimos no hacerlo. Para poder tener el poder de la venganza, pero decidimos no hacerlo. Hermanos, es paciencia. Los tepehuanes ahí en la Sierra de Durango, su forma de traducir la palabra paciencia. Por ejemplo, cuando Cristo fue al desierto, estaba tentado 40 días y 40 noches sin haber comido y bebido. Ahí estaba siendo tentado por el diablo por 40 días y 40 noches. Y la traducción actual de ellos es que Cristo fue al desierto por 40 días y 40 noches. Y ahí estaba, mientras que el diablo le pegaba en el codo con un palo. Imagínense la paciencia. Cristo tuvo el poder para vengarse, sin embargo, no lo aprovechó. En vez de aprovecharse la oportunidad de vengarse, pudo tronar los dedos y matar al diablo de cabo a rabo, de un instante, un borrón y cuenta nueva, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba demostrando la paciencia. Ahora, hermanos, siguiente. La benignidad. La benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es hacernos falta de ser severo o austero. Eso ya enreda toda nuestra vida. La gente se siente que pueden arrimarse a hablarnos. Ellos se sienten que pueden venir, o no, ¿sabe qué? Cuidado con él porque es un enojón. Es un Ignacio, es una chispa. Esa persona ya no es desconfiable. ¿Qué estamos exhibiendo al mundo? Debemos animarlos de que se arrimen. Y eso puede ser únicamente por causa de Cristo. Luego, además, seguimos. La bondad. ¿Qué quiere decir ser bondadoso? No solamente se trata de hacer el bien, pero por ser bien. ¿Sí me explico? No solamente se trata de hacer el bien, pero también es ser bien. La única manera de que suceda eso en la vida de una persona es que si ellos es un cristiano. Porque no hay nada en nosotros que Dios quisiera salvar. No hay nada que tenga valor para que digamos, eso es, Dios me salvó por causa de esto. No, Dios me salvó porque me ama, no es por otra cosa. Dios te ha salvado porque te ama, no es por otra cosa. Dios te quiere salvar porque te ama, no es por otra cosa, hermano. No.
Nosotros somos bondadosos tan solo porque somos buenos, nombrados buenos por Dios. Cristo mismo dijo, buen maestro, cuando vino el chavo, buen maestro, le dijo, ¿por qué me dices bueno? Porque hay un solo bueno y ese es Dios. Entonces, somos buenos, hermanos, únicamente por causa de la sangre de Cristo. Ahora, la fe. La fe. Cuando hablamos de la fe, ¿de qué se trata? La fe, de esa palabra fe, viene de la palabra griega pistis. Y pistis, hermanos, significa una confianza completamente en Cristo. Una confianza y una dependencia de Cristo. Tengo completamente confianza en Cristo y tengo una dependencia total de Él. Me dependo de Él. Confío en Él. Totalmente, completamente. Ahora, esta es la fe. Hazlo o cállate. Eso es lo que digo aquí en la iglesia muchas veces. O hazlo o cállate. Pon tu dinero donde está la boca, como decimos en inglés. Obedecer es evidencia de una fe. ¿Cuántas veces los inconversos están llevando a cabo una religión y ellos creen que eso les va a salvar? El leer la Biblia, ellos mismos se deben dar cuenta de que lo que ellos están diciendo y los hechos son cosas distintas. Que no van a ser salvos por sus obras, pero eso creen ellos. La fe es obediencia de que uno cree. Nosotros debemos tener nuestra fe. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago. Y luego vamos a ver, hermanos, el versículo 23. La mansedumbre. La mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre es más fácil explicar qué es por medio de quien lo modela. Por ejemplo, Cristo principalmente. Cristo era manso y humilde. Moisés era manso y humilde. Daniel, manso y humilde. Pues eran mansos y humildes. La mansedumbre y la humildad andan de mano a mano. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no es la debilidad, sino que es el poder bajo control. Nos humillamos delante de Dios, aceptamos su voluntad y eso nos muestra de que somos mansos y humildes. No es algo que practicamos, es algo que se muestra por sí. Y por último, la templanza. La templanza. Hablando de la templanza es ser controlados por el Espíritu Santo en vez de controlarnos a nosotros mismos. Porque si pudiéramos nosotros controlarnos a nosotros mismos, no tendríamos necesidad de que el Espíritu Santo produzca este fruto. El hecho de que ese fruto es fruto del Espíritu Santo, Él es el que lo produce en la vida de un creyente. Sin la presencia de Él en nuestra vida, no es capaz, el hombre no es capaz de producir ese fruto. Se requiere el Espíritu Santo. Y cuando un inconverso trata de mostrar o trata de producir el fruto del Espíritu, simplemente es una broma. Es una tragedia. Porque se engaña a sí mismo y engaña a otros. Porque es incapaz, porque es el fruto del Espíritu. Únicamente con el Espíritu Santo se puede producir. Luego, estos frutos, es importante recordar que esos frutos o ese fruto no puede ser producido por el creyente, sino que producido a través del ministerio del Espíritu Santo en la vida de un creyente. No es el creyente mismo que lo produce, sino es el Espíritu Santo, su ministerio operando en la vida del creyente que lo produzca. Sin el Espíritu Santo trabajando en la vida de un creyente, el creyente sería como cualquier otro hombre. Será igual que a los inconversos, quienes no tienen a Dios en su vida. Los perdidos tienen un Dios en su vida, hermanos. Sí, los perdidos, los inconversos, los no creyentes, ellos tienen un Dios en su vida. Sí, claro que sí.
Pero el creyente tiene su vida en Dios. Nuestra vida está en Cristo, escondido en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, así dice. Los inconversos tienen un Dios en su vida, sin embargo, nosotros como creyentes tenemos nuestra vida en Dios. Esto es la diferencia de qué se trata aquí. Luego el versículo 24 al 26, la Biblia dice, hermanos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Para andar en el Espíritu, tenemos que crucificar nuestra carne. Para vivir como hemos sido librados, hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos para poder vivir para Dios. Pablo dijo, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso se trata. Día con día tenemos un funeral. Día con día tenemos nosotros que crucificar nuestra carne. Si no, vamos a vivir la vida cristiana que sí, que no, que sí, que no. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Nunca vamos a estar constantes. Nota conmigo el versículo 24. Pero los que son de Cristo. Si es que somos de Cristo, se refiere, hermanos, de los creyentes, únicamente de los creyentes. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted no le pertenece a Cristo. Los que son de Cristo. Si usted le pertenece, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. ¿Usted le pertenece a Cristo? ¿Cristo le pertenece a usted? Si es así, usted es un creyente. Pero si usted está siguiéndole a Cristo, tratando de vivir como Él manda, sin tener el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Usted no es de Cristo. Usted no puede crucificar su carne espiritualmente y vivir como Dios manda si no es por el Espíritu Santo. No es posible. Está engañándose a sí mismo. Mucha gente engaña a sí mismo. Nunca va a echar mentira a los demás, pero siempre se engaña a sí mismo. Wow. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados y venido a Cristo, no es de Dios. Esto es para creyentes, ¿no? Únicamente para creyentes. Hay que crucificar la carne. Nota conmigo, dice, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que hacer una crucifixión. ¿Usted ha visto una crucifixión? ¿Usted ha visto el crucifijo de Cristo? En esta cruz no hay ningún Cristo ahí clavado. Cristo no está clavado ahí. Los crucifijos que la gente tiene ahí con sus rosarios, ahí está el crucifijo, pero Cristo no está clavado ahí, no lo tienen muerto todavía. Ellos están enfocándose en la muerte y no están pensando en vivir. Cristo nos ordena que crucifiquemos la carne para poder vivir como Él manda. Cristo no quiere un sacrificio muerto, Él quiere un sacrificio vivo, según Romanos. Ahora, la Biblia habla de mortificar. ¿Qué es mortificar? La palabra mortificar quiere decir matarlo, ponerle en la muerte, sentencia de muerte. La crucifixión, hermanos, es una manera de causar una muerte muy dolorosa. Cuando crucificamos nuestra carne, hablando de lo espiritual, nuestra carne no lleva a cabo lo que quiere. Nuestra carne no puede llenar su apetito. No puede hacer lo que bien le parezca. ¿Por qué? Porque lo está haciendo sufrir. ¿En qué piensa uno que está crucificado? Imagínense, pues una crucifixión famosa que está en la Biblia. Pues ahí está Cristo crucificado y tenía dos malhechores, uno a cada lado. Dos ladrones, ¿no? Dos ladrones, uno a cada lado. Uno dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vienes a tu reino. Y Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cristo salvó a uno, pero el otro, hasta donde sepamos, fue al infierno. ¿Pero qué se trata? Cuando uno está ahí, colgado en el madero, clavado en la cruz, está sufriendo dolorosamente, inimaginablemente, está sufriendo. ¿En qué piensa? Pues ahí pasa una chica, y mírela nomás. Mamacita, ¿usted piensa que uno está crucificado ahí, está echándole los gritos a las muchachas? ¿Usted piensa que está pensando en su figura? ¿Está pensando en la manera en que ella camina? ¿Usted piensa que si es hermosa o no es hermosa? ¿Usted piensa que el hombre que está crucificado está pensando en esa cosa? No. Hermana, usted está ahí colgada en la cruz. ¿Usted está pensando en qué va a alimentar a sus hijos? No. Está pensando en qué tanto está sufriendo su cuerpo. Su carne está sufriendo. ¿Cómo va a permitir que una de esas cosas que se mete en la mente? Cuando crucificaron a los animales, cuando crucificaron a los hombres, estaban sufriendo en gran manera. Y en eso pensaron: ¿hasta cuándo voy a vivir para poder morir? ¿Cuándo muero? ¿Cuándo me muero para poder no sentir el dolor más? En eso pensaron. Así en los días del Antiguo Testamento, cuando degollaron a los animales, derramaron su sangre, los cortaron en pedazos, los echaron ahí en el altar y los quemaba así con el incienso. Cuando estos animales están consumiéndose ahí en el fuego, en las brasas, estos animales no están diciendo: ¿sabes qué? ¿Por qué? Pues no me está gustando eso, voy a echar un brinco e irme corriendo. No, ahí está sufriendo el animal. El animal ya fue hecho muerto y luego lo están consumiendo ahí en el altar. ¿En qué piensan los hombres que están crucificados? ¿Están pensando en un carro con muchos billetes, de fajos de billetes de a 500? No. No están pensando en el dinero, no están pensando en su casa, no están pensando en su trabajo, no están pensando en el hambre, no están pensando en el sueño, no están pensando si hace calor o hace frío, no están pensando en sus corajes, no están pensando en su venganza, no están pensando en todo eso. De hecho, no está pensando ni siquiera en las obras de la carne, porque está sufriendo su carne ahí. Hermanos, mientras el fruto del Espíritu ha sido producido únicamente por medio del Espíritu en la vida de un creyente, crucificando la carne, cultiva la tierra y lo prepara para que el Espíritu Santo produzca ese fruto en la vida de un creyente. Porque nosotros hemos sido salvos por Cristo Jesús, estamos viviendo en el Espíritu. Vayan conmigo, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solamente estamos hablando, pero estamos caminando, hermano. Hemos sido salvos por Cristo. Estamos, claro, viviendo en el Espíritu. Claro que sí. Si hemos sido salvos, estamos viviendo en el Espíritu. Pero si vivimos en el Espíritu, también tenemos que caminar en el Espíritu. Cristo dijo: andad en el Espíritu, no satisfagáis las obras de la carne. Si estamos viviendo en el Espíritu, necesitamos caminar en el Espíritu. Es una cosa ser salvo viviendo en el Espíritu, hermanos, pero es otra cosa distinta también andar en el Espíritu. Eso separa a los hombres de los chicos. Eso separa a los varones de los chicos. Porque no todos los creyentes viven como Dios manda. Debemos vivir como Dios manda, pero no todos vivimos como Dios manda. Que vivamos como Dios manda. Andar por el Espíritu. Eso se refiere a la manera en que nosotros caminamos y no solamente a la manera que hablamos. Es una cosa fácil hablar. La palabra está bien barata, hermanos. La palabra está bien barata. Hasta la lengua nunca termina. Estamos puro wiri, hermanos, y la palabra no tiene valor.
¿Por qué? Porque nuestras obras no respaldan lo que estamos diciendo. Cuando nuestras obras socavan la tierra debajo de lo que estamos diciendo, vamos a caer. Debemos vivir lo que estamos hablando. Debemos andar por el Espíritu, porque estamos viviendo por el Espíritu. Ahora, en conclusión, hermanos, caminar en el Espíritu no es para los chicos de Cora. No. Caminar en el Espíritu es difícil y es trabajo, pero es importante. Tenemos que vivir diariamente, hermanos, y tenemos que ser rellenos del Espíritu o llenos del Espíritu diariamente para poder producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu únicamente puede ser producido en la vida de un creyente verdadero. Y está producido por el Espíritu Santo quien vive en el creyente. Hermanos, otra cosa importante es que los 9 del fruto del Espíritu, estos 9 son presentes en la vida de un creyente de una manera u otra. Puede ser que uno es más sobresaliente que otro, pero de todos modos, en todas maneras, el Espíritu Santo produce los 9 frutos en la vida de un creyente. Y si está ausente, uno no es de Cristo. El fruto es producido por Dios, por sí mismo. Y su ausencia es una prueba de que uno no está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo está hecho nuevo. Hermanos, tenemos que crucificar nuestra carne diariamente para poder abrirle brecha para que el Espíritu haga la obra en nuestra vida. A menos que caminemos en el Espíritu, vamos a ser igualitos a todos los demás. Puro bocón nomás. Puro bocón nomás. Puro wiri, hermano. Que no significa nada. ¿Por qué? Porque no está respaldado en nuestra palabra por nuestras acciones. Los perdidos de este mundo, hermanos, los inconversos de este mundo, ellos tienen un Dios, sí, tienen un Dios en su vida, pero el creyente tiene su vida en Dios. Amén. Y esto es la diferencia. Hermanos, les he traído el mensaje que Dios me ha dado. Espero que les sea de mucha bendición. Debemos andar en el Espíritu, no solamente vivir en el Espíritu. Vamos a orar para despedirnos. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que la bendigas. Que abra nuestros ojos a tu gran verdad, Señor. Que podamos llevar a cabo lo que tú estás realizando en nuestra vida. Que nosotros seamos hombres y mujeres de veras cristianos. Que el mundo vea que lo que estamos diciendo y lo que estamos viviendo son igualitos. Que dejamos de engañar a otros por nuestras acciones, pero que por medio de nuestras acciones respaldan nuestras palabras. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Ayúdanos que el Espíritu Santo, Señor, produzca esas cosas, ese fruto en nuestra vida, porque es evidencia de que somos de Cristo. Gracias, Señor, por lo que harás. Si te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, soy el hermano Rodney Lane, pastor de la Iglesia Bautista Libertad, aquí en Bernalillo, Nuevo México. Hasta la próxima vez, hermanos, que Dios los bendiga. Échale ganas. Hasta la próxima. Que hermanos, que Dios se echó a acampar bulla.